Hace varios años pasé por una vivencia de la que me resultó imposible hablar en su momento. La sola idea de contar lo que había presenciado al otro lado de nuestra experiencia terrenal me paralizaba, pues aquello era tan conmocionante que parecía desafiar toda explicación lógica. Sin embargo, tras 8 años guardándome ese secreto, decidí finalmente contárselo a mi esposa. Para mi sorpresa, no se burló ni dudó de mi relato, sino que mostró un profundo interés y me alentó a proporcionarle más detalles, que es exactamente lo que contemplé en ese lugar donde, supuestamente, los vivos nunca deberían entrar. Así da comienzo la confesión de Nikolai Potsvirov, un médico de emergencias que se desempeñó durante años en la unidad de cuidados intensivos, hasta que él mismo se encontró al borde de la muerte y fue atendido por sus colegas. Antes de aquel suceso, jamás se le había ocurrido cuestionar si las personas que atendía en la clínica tenían vivencias posteriores a la muerte. Pero la experiencia que él mismo atravesó lo empujó a replantearse todos los fundamentos de su visión del mundo. El episodio que marcó un antes y un después ocurrió en el verano de 1978. A la edad de 50 años, mientras trabajaba con normalidad, Nikolai sufrió inesperadamente un paro cardíaco. A partir de ese instante, su existencia dio un vuelco irremediable. Según cuenta, lo más abrumador fue la constatación de que continuaba existiendo aunque su corazón estuviera detenido. Sin embargo, esa forma de vida distaba por completo de lo que él siempre había imaginado o creído posible. Su último pensamiento consciente fue para su hijo adolescente y la preocupación de cómo se desenvolvería sin su padre. Después sobrevino la oscuridad, pero fue un vacío fugaz. Pronto recuperó algún tipo de conciencia, y lo que vivió distaba completamente de cualquier idea que como ateo hubiese concebido. Nikolai asumía que, en el mejor de los casos, despertaría en una habitación de hospital o en la sala de cuidados intensivos. Sin embargo, se encontró atravesando un túnel en penumbras a una velocidad vertiginosa, la cual aumentaba de forma constante. Al mismo tiempo que sentía terror, notaba una sobrecogedora sensación de libertad. Me desplazaba tan rápido que no distinguía nada alrededor, relataba. De pronto emergí en una luz cegadora, brillante hasta un punto intolerable, pero enseguida dejó de deslumbrarme. Empecé a ver con nitidez y comprendí que no estaba en una sala médica. Las paredes del lugar emitían una blancura serena que envolvía todo con una calidez indescriptible. La percepción de Nikolai había cambiado radicalmente. Contemplaba su entorno sin necesidad de girar la cabeza y podía distinguir incluso lo que se ocultaba detrás de objetos sólidos. Sin embargo, no podía verse a sí mismo ni determinar su apariencia en ese estado, y tampoco escuchaba voces humanas, más bien percibía los pensamientos de las personas. Cuando quiso pensar en su familia, apareció de inmediato en su propia casa y observó a su esposa. Intentó comunicarse, contando con pasión todo lo que le estaba ocurriendo, pero ella ni lo veía ni lo oía. En un momento, su esposa atravesó su presencia etérea, y él comprendió, con frustración, que no habría forma de establecer contacto. Lo que sucedió después fue descrito por Nikolai como su purgatorio individual. Mientras me hallaba fuera de mi cuerpo, pasaron ante mí todos los instantes de mi vida, desde la niñez hasta ese segundo. Los repasé bajo la lupa de mi culpa hacia los demás y sentí una vergüenza tan fuerte que lloré. Aunque intentara justificarlos, mi conciencia no me permitía autoengañarme. En ese trance, cada recuerdo de errores y pesares se intensificó hasta que un viento poderoso lo arrastró de nuevo hacia el oscuro pasadizo, donde pareció pasar una eternidad. A medida que avanzaba en ese túnel, la velocidad fue disminuyendo y la luz se desvanecía.
Finalmente, se encontró de nuevo dentro de su cuerpo físico. El retorno a la vida fue todo menos agradable. Lo invadió una sensación de frío, humedad e incomodidad, pero se prometió a sí mismo que, tarde o temprano, revelaría lo que había experimentado, con la esperanza de que otros comprendieran no solo que hay algo más allá de la muerte, sino que la calidad de esa existencia depende en gran medida de cómo vivimos en este mundo material. Con frecuencia, Nikolai manifestaba su desaliento cuando la gente insistía en que nadie había vuelto jamás de allá. Yo mismo soy prueba viviente de que esa afirmación carece de sentido, enfatizaba con determinación. Aquellos que estén dispuestos a escuchar, lo harán a través de testimonios como el mío. No esperen cadáveres ambulantes regresando, pues no es así como funciona. Otro caso increíble es el de Vladimir Efremov, un físico de renombre que colaboró en proyectos clave del programa espacial soviético, incluida la histórica misión de Yuri Gagarin. Pese a su reputación impecable dentro de la comunidad científica, se atrevió a narrar su propia experiencia cercana a la muerte, arriesgándose a ser ridiculizado. Cierto día, mientras visitaba a su hermana, Efremov padeció un violento ataque de tos por su bronquitis crónica. Quedó sin aire y su corazón se detuvo. Cuando dio su último suspiro, supo con certeza que su vida llegaba a su fin. De manera repentina, empezó a sentirse ingrávido y libre. Incluso con el corazón detenido, su conciencia permanecía activa. Efremov describió esa sensación como la de un sueño placentero donde uno vuela. De pronto, se vio desplazándose por un túnel vasto hacia una luz intensa. No poseía cuerpo, pero captaba con total nitidez lo que ocurría alrededor, sin la menor huella de miedo. Todo me resultaba tan fresco y maravilloso como si lo descubriera por primera vez, rememoró. El tiempo y la distancia dejaron de existir. Parecía moverme en un cilindro gigantesco y, al mismo tiempo, todo estaba envuelto en un brillo uniforme sin sombras que distrajeran. De acuerdo con Efremov, obtuvo conocimientos que rebasaban cualquier comprensión previa. Sentía su mente unida con el universo, como si dispusiera de una memoria ilimitada. También afirmó descubrir que nuestro mundo no se restringe a las 3 dimensiones habituales, sino que se extiende en múltiples planos sin frontera alguna. Cualquier pregunta que formulaba mentalmente se respondía en el acto, sin que pudiera explicar de dónde provenía la información, aseguró, recordando cómo cada duda era satisfecha de forma instantánea. En medio de esa vivencia, Efremov percibió la presencia de una entidad protectora que lo guiaba y se aseguraba de infundirle paz. No se trataba de un ser que pudiera ver directamente, pero mantenía con él un lazo espiritual profundo. No sé si era un ángel de la guarda, un guía o la misma divinidad, pero comprendí que alguien me acompañaba, recibiéndome con genuina benevolencia, narró. Hubo, no obstante, un punto en que una fuerza invisible lo aló con firmeza, impidiéndole ascender a niveles más elevados. Esa fuerza lo empujó de vuelta a su cuerpo, y así volvió a abrir los ojos en el hogar de su hermana. Efremov regresó convencido de que la vida no termina con la muerte, sino que continúa en otra forma y bajo otras reglas. No hay un final absoluto. Solo cambia la manera de existir, dijo a su familia. Tras esta revelación, comprendió que ya no debía temer a la muerte, viéndola como un paso hacia otra dimensión. Los testimonios de personas como Nikolai Potsvirov y Vladimir Efremov, y de muchos otros que afirman haber contemplado destellos de lo que yace más allá, nos brindan una visión diferente del mundo que conocemos. Nos llevan a cuestionar creencias tradicionales y nos infunden la esperanza de que todo está más conectado y es más duradero de lo que solemos imaginar.
Sumérgete en esta exploración de reinos ocultos que van más allá del horizonte habitual, donde cada indicio apunta a un universo inmenso e interrelacionado. Tal vez, en esa aventura, jalemos no solo respuestas sobre lo desconocido, sino la chispa de una transformación interior que conecte lo visible y lo invisible. Acompáñanos en esta travesía, y juntos trazaremos un sendero cargado de asombro, significado y oportunidades ilimitadas para comprender la totalidad de la existencia.